Hoy vamos a tener la dicha de mencionar una de las mujeres más valoradas y que se puede catalogar como un ejemplo de perseverancia, reconocida por su lucha de hacer surgir el legado de César Vallejo, difundiendo sus obras que hoy en día son traducidas en diversos idiomas y son leídas por grandes facultades de literatura en el mundo. Hablamos de Georgette Philippard, así es, reconocida por su lucha en hacer surgir el legado de César Vallejo. Philippard nació en París un 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexander Jean-Baptiste Philippard y Marie Travers, dos jovencitos que nunca convivieron y menos aún nunca se casaron. Georgette nunca llegó a conocer a su padre, quien se alistó en el ejército francés en 1906. Por ese motivo adoptó el apellido Travers por parte de su abuelo paterno, en vista de que su madre era aún menor de edad. Al estallar la Guerra Mundial de 1914, su padre muere tras un combate en la Batalla del Mar. Y a través de su carta testamentaria, su padre reconoce a Georgette como su hija y adopta su apellido Philippard. Georgette realizó sus estudios primarios en la Escuela de Bretaña y los secundarios los realizó en el Colegio Sévigne de Mitre de la Inspección Académica de Rennes, lo cual los culminaría satisfactoriamente en el año de 1922. París para trabajar en el oficio de costurera con su madre, quien junto con Marc and Roch and Lady constituían el llamado Grupo Real, pues diseñaban únicamente los vestidos para la reina de Europa, quien viaja a Londres para proseguir su formación educativa y ahí vive los días más felices de su vida. Tras realizar sus estudios de violonchelo, que juntamente con la guitarra era su instrumento más valioso. En 1924 regresó a París, continuando sus estudios por la noche, recibiendo cursos de música y español. De días trabajaba como costurera en el pequeño taller de su hermano. La joven escritora conoció a César Vallejo cuando tan solo tenía 18 años, en mayo de 1926, mientras Vallejo aún conservaba una relación con Henry Mace. Georgette llegó a conocer a César Vallejo de una manera muy curiosa. En invierno, con las ventanas cerradas, Georgette, conmovida, le decía a su madre: «Pobres los vecinos del frente son sordomudos», lo cual pasó por mucho tiempo hasta que llegó la primavera. Un domingo Vallejo abrió su ventana. «Iba a salir. Húmedo, no sé», le dijo Vallejo a Georgette. Desde ese momento, Vallejo continuó saludando a ella, sin duda, respondiendo. Tuvieron una conexión desde el primer instante. Se podría decir que fue amor a primera vista. Marie Travers, la madre de Georgette, esta se oponía rotundamente a este romance, ya que el poeta no brindaba ninguna seguridad económica para su hija. Posteriormente de ello, el 12 de noviembre de 1928, fallece la madre de Georgette. Este mismo año, Vallejo le propone a Georgette formar una vida juntos. En septiembre de 1929, Georgette y César Vallejo a la Unión Soviética, con motivo de su luna de miel, específicamente a las playas de Niza. Viaje que fue respaldado por los recursos económicos de Georgette y que se prolongó por varios países y ciudades europeos. En mayo de 1900, ambos realizaron otro viaje, esta vez a España, con el motivo de la reedición de su poemario Trilce, luego de retornar a París, ciudad por el cual el poeta Vallejo sentía una fascinación especial, un encanto único. El 11 de octubre de 1934, después de una relación de más de 6 años,
Georgette Philippard y el escritor César Vallejo se casan por civil en París, siendo ella una gran inspiración y sustento para el escritor. Georgette Philippard tenía tan solo 30 años de edad cuando se quedó viuda y preservó para la posterioridad una de las obras más importantes escritas en español. La francesa tomó la decisión de venir al Perú con el dinero recaudado de la venta del libro Poemas Humanos del escritor César Vallejo. El 6 de mayo de 1951 llegó al Perú con el fin de conocer la provincia natal del escritor César Vallejo, Santiago de Chuco. Cuando Georgette Philippard llegó a tocar suelo peruano, muchas amistades le dieron la bienvenida. Dentro de ellas estuvo el periódico El Comercio, que le realizó una entrevista, la cual fueron las siguientes preguntas. ¿Cómo era Vallejo sobrio? Ni sobrio ni sin modo, él era callado y siempre permanecía en silencio. También era una persona respetuosa de la dignidad humana y por nada del mundo hubiese defraudado a nadie. Era una persona intachable, admirable y a veces tenía un fino humor. Vallejo era un personaje dolido. Él tenía una actitud serena y mensurada y a veces tomaba una actitud de conformidad. Él no hablaba de las cosas amargas, ya que para él era mejor orillarlas. Vallejo era un gran admirador de Clapín y alentaba el empeño de escribir sobre él, pero lamentablemente Vallejo falleció sin hacerlo. La siguiente pregunta fue, ¿cómo comenzó a enfermarse? Hace tiempo que Vallejo se sentía cansado. Los médicos pensaban que solamente era una fatiga sin gravedad. Un día se acostó para ya no levantarse más. Yo presentía los días de fin. Mis días eran de angustia. Un día de esos lo llevamos a la clínica. Durante 5 días, Vallejo permaneció en estado de coma. Cuando escribía, ¿usted podía observar agitación en él? Nada de eso. Él me daba esos trances de impresión de inamovilidad que apenas con un movimiento de la mano se advertía en mi devoción. Por consiguiente, le preguntó si dominó confidencia. Se podía llegar hasta un cierto límite. En su reino había una línea imposible de traspasar, hasta para sus más caros amigos. Periodista le dijo si César Vallejo recordaba al Perú y Georgette respondió. Lo recordaba con tanto amor y en ciertos momentos oíamos decir los versos. Estas fueron las preguntas que le realizó el entrevistador de El Comercio a Georgette Philippard. Fotografías de Juan Larria y Santiago de Chuco. Después de visitar Santiago de Chuco, regresa a Lima y emprende una lucha para hacer respetar la vida y obra de César Vallejo, por defender la integridad y el legado de su esposo. Se ganó la enemistad de estudiosos y especialistas, entre ellos el español Juan Larria, considerado como el primer Vallejo. En 1968, Georgette publica su obra titulada Allá ellos, allá ellos, allá ellos. En 1984, Georgette sufre un accidente que la deja en coma. Tenía paralizada la mitad de su cuerpo y tenía complicaciones respiratorias. El 14 de diciembre del mismo año, a sus 76 años, Georgette lamentablemente fallece. Georgette Philippard fue y será una mujer reconocida por el amor y el apoyo que le tuvo Vallejo. Su carácter fue de una mujer fuerte y tajante, que luchó contra las adversidades que le dio la vida, siempre decidida para lograr todo lo que ella misma se propuso. El amor que tuvo con el poeta también es de reconocer. Después de que quedara ella viuda, no descansó hasta que sus obras y el gran talento que dejó plasmado su amado, que sus manuscritos que dejó no fueran en vano. Y por ende, hoy se lo debemos a esta gran mujer tan luchadora. Buenas noches chicos, buenas noches docente. Continuando con nuestro trabajo,
Parte de nuestra investigación es entrevistar al magíster Víctor Torres Camargo, que es docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad César Vallejo. En este caso hablaremos de la esposa de César Vallejo, Georgette Philippard. Profesor, bienvenido. Tenemos unas preguntas acerca de Georgette Philippard, ya que usted es muy seguidor de César Vallejo. Queremos que nos comente. ¿Qué fue lo que llamó la atención a Georgette Philippard sobre el poeta César Vallejo? Wow, gracias por la bienvenida y hago un saludo extensivo y fraterno para todos ustedes. Bueno, acorde a tu pregunta, aunque parezca un poco trivial al principio, Georgette pensó que en un momento el poeta César Vallejo era mudo, porque al principio César Vallejo no le hablaba. Él se comunicaba con ella haciendo gestualidades con sus manos. Más adelante, él le invitó a salir y la frecuentaba tanto pues que la galantura del poeta la fue enamorando. Oh, qué interesante la respuesta. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué tan importante fue Georgette Philippard en la vida de César Vallejo? Wow, puedo citar que desde que ella se enamoró del poeta, ella fue una gran inspiración para el escritor, pues ella lo acompañaba a cada lugar que él viajaba. Por ejemplo, España, Rusia. Podría decir que lo acompañó en cada aventura desde su matrimonio. Estuvieron juntos por 10 años. Por último, profesor, ¿qué realizó Georgette Philippard después de la muerte de César Vallejo? Wow, ella cautiva el amor del poeta, claramente está César Vallejo. Ella continuó con el esfuerzo de que las obras del poeta sean extensivas socialmente y reconocidas como una obra de la literatura. La historia nos dice que ella publicó 3 obras. Una de ellas se llama Máscara de Cal, apuntes bibliográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos, y otra obra se llama Allá ellos, allá ellos, allá ellos. Aparte, ella publicó 30 versos de su propia autoría, los cuales fueron dedicados al poeta. Muchas gracias por la entrevista, magíster Víctor Torres Camargo. Gracias a ustedes por considerarme. Ha sido un gusto.